Yo le puse que nunca También así. Hola, hola amigos y amigas, cipotes y cipotas. Aquí estamos una vez más como la familia SB USA. Los estamos ahí saludando a todos ustedes, ¿verdad? Por este video. Y aprovechando que estamos aquí toda la familia. Miren, somos 4 la familia que originalmente somos, ¿verdad? Su servidor José, Alondra Y Reina. David. Queremos conversar un poquito con ustedes sobre nuestra experiencia en El Salvador, hoy que fuimos, y también la experiencia de cuando ya regresamos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense de que hicimos, los vuelos fueron diferentes. Cuando íbamos de aquí, de Estados Unidos para El Salvador, viajamos por Avianca. Y cuando regresamos de El Salvador hacia Estados Unidos, lo hicimos por Volaris. Entonces, tal vez algunos no han tenido la oportunidad de tener qué experiencia han tenido, ¿verdad? Al volar con los beneficios y los no beneficios, ¿verdad? Bueno, pero antes queremos hablar cómo nos fue en El Salvador, primeramente, ¿verdad? Como nuestra experiencia. Por ejemplo, Alondra tenía ya, ¿cuántos años tenías, Alondra, de no ir a El Salvador? Entonces, fui a los 17 años, entonces fueron 8 años desde la última vez que fui a El Salvador. ¿Y cómo te sentías ahora que ibas para El Salvador? Bueno, honestamente, la última vez que fui a El Salvador como que quedé un poco como así que no quería ir de vuelta, que para qué y todo, porque pues el ambiente 8 años atrás es diferente que hoy. Entonces iba un poquito, digamos, sí estaba emocionada, pero sentí como que iba a ser como antes. Llegamos allí y me sorprendí primero del aeropuerto, que lo han remodelado, pero grandísimamente, no es nada como lo recordé. Y algo que la primera cosa que me di cuenta que pues pude pues experimentar o así ver es de que las personas son bien amables y le dan la bienvenida bien fácilmente a las personas que llegan allí. Entonces, eso fue la primera impresión que tuve de El Salvador. Y entonces, desde entonces, pues, mi experiencia fue aún mejor cada día. Y cuando Alondra dice de que estuvo mejor ahora, es porque también estuvimos en la ciudad de San Miguel. Sí, la ciudad de San Miguel, allí sentí como que estuviera aquí, porque pues yo vivo, si ustedes conocen la ciudad de Norfolk, por ahí vivo. En Virginia. Sí, en Virginia, y entonces estamos cerca del mar y todo, y entonces cuando fuimos a San Miguel sentí algo parecido. Entonces, que allá pues hay pedidos ya, que es el DoorDash, que me quedé impresionada. Pues está el Metrocentro, el Garden Mall, todo pues es casi como igual aquí. Me sentí muy bien. Único pues de que las personas son un poquito más amables, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos. Bueno, pero disfrutaste más ahora tu estadía ya. Sí, hoy sí la pude disfrutar más, que hasta estoy pensando que es algo que cuando ya pues haga mi carrera y todo, sea un lugar de que yo me vaya cuando esté frío aquí, me vaya para allá. Todos le corren al frío de aquí o nos corremos. Sí, amigos, entonces miren, esa es una de las experiencias que Alondra ha tenido y
y nos alegra mucho, ¿verdad? De que ella, bueno, que haya sentido eso, que se sienta pegada al Salvador, ¿verdad? Pues somos una familia, eh, estamos acá en Estados Unidos, pero nunca nos olvidamos de nuestras raíces salvadoreñas. Alondra nació acá en Estados Unidos, Devin nació acá, pero siempre yo como padre les he enseñado que cómo son las costumbres salvadoreñas, cómo tratar a los salvadoreños y cómo deben de ser ellos. Entonces, aquí yo siempre le he dicho a Alondra, mira, porque ella ha trabajado en oficinas atendiendo de los doctores, ¿verdad? Atendiendo como intérprete, atendiendo a pacientes. Y yo siempre le he dicho a ella que cuando ella vea a hispanos tratando de que se le ayude, que ella siempre le tienda una mano y siempre esté ahí para ayudarle. Y ella siempre ha hecho eso, así que ha tenido muchos elogios de parte de hispanos que no hablan inglés aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y igual que Devin, ¿verdad? Siempre les hemos dicho, les hemos inculcado ser siempre amable con toda persona, especialmente con las personas que no se pueden desenvolver o no pueden hablar inglés, ¿verdad? Así es que ellos tienen eso y hemos tratado, como padres hemos tratado nosotros de inculcarles eso a nuestros hijos, ¿verdad? Ya hablando sobre cómo los padres, qué pueden hacer para que sus hijos acepten también a los hispanos aquí en Estados Unidos. Porque a veces sucede, amigos y amigas, que los hijos de los padres latinos acá en Estados Unidos a veces no quieren ni hablar español y a veces no muestran esa amistad con las personas hispanas. Entonces uno pues a veces tiene mucho que ver como padre, como lo que inculca a los hijos también, ¿verdad? Así es que gracias a Dios ellos hablan español y lo hablan muy bien, porque Alondra hasta es traductora del inglés al español. Y pareciera que nació en El Salvador, amigos, pero no. Alondra nació acá en Estados Unidos. Pero yo orgullosamente le digo a las personas que soy salvadoreña, porque pues para mí esa es digamos, es mi tierra natal, digamos, así figuradamente. Porque cuando llegamos de vuelta, pues mi papá pudo ver que pues estaba llorando porque sentí como que estaba dejando una parte de ti. Sí, un hogar. Sí, amigo, fíjense de que cuando el avión despegó, ella empezó a llorar y yo le dije, ¿pero por qué llora? Me dijo, porque siento tristeza de dejar algo aquí, dejo mi tierra, El Salvador. Así que no es fácil regresar de nuevo uno hacia acá cuando uno se va acostumbrando 3 semanas en El Salvador. Sí. Ya pues se le es un poco difícil a todos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ahora vamos a hablar con Reina, a ver qué ella puede decir, qué fueron las experiencias de ella. Bueno, mis experiencias son muchas. En realidad, el poder ver a las personas que uno quiere allá en el país, pues son muy bonitas. Lastimosamente, pues ya mi padre pues ya no está, pero pude ver a mi hermano y también otra parte de mi otra familia, y eso me hizo sentir muy bien. Además de esto, no sé, me siento bastante emocionada cuando voy saliendo del aeropuerto y empiezo a ver todos esos cambios que siempre les he hablado. Eso a mí me encanta mucho. Y también igual el llegar allá a nuestra casita, y al empezar la primera semana me siento como que no me acostumbro.
Ya la segunda semana ya me voy acostumbrando más. Y ya la tercera semana, mis amigos y amigas, yo no me quiero venir. Lastimosamente es cuando el tiempo se me termina. Porque me acuerdo de todas las cosas bonitas que he pasado, las experiencias bonitas, como el visitar diferentes lugares. Entonces el conocer más personas y ver ese trato bonito que las personas le dan a uno, lo hace sentirse en un hogar y luego se siente uno, dice, bueno, hasta raro siento yo cuando me voy a ir para la casa si estoy en casa. Es bien raro, sí. Entonces, son muchas emociones, sentimientos encontrados que uno tiene, pero lastimosamente, pues, uno tiene que venirse, pues, aquí tiene sus trabajos y tiene que también salir adelante. Hay responsabilidades acá. Y así es de que lo que puedo decir es que yo disfruto mis idas al Salvador. Y ya cuando vengo acá, pues sí me siento satisfecha de que he ido y he hecho muchas cosas allá. Y ahora me sentí tan feliz porque mi hija pudo ir con nosotros, porque casi por sus estudios y los estudios de él casi siempre hemos ido solos. O sea, no, él ha ido más con nosotros, pero no ella. Entonces ahora eso, siento que fue una emoción bien bonita, fue algo, una experiencia, una aventura tan bonita que yo Son tuve. experiencias únicas porque pudimos andar los 4 en familia. O sea, sentí algo bonito y por eso hasta fuimos a lugares donde nunca habíamos ido, ¿verdad? Por ejemplo, Devin, ¿a qué lugar fuimos? Bueno, si tú ves atrás, fuimos a, ¿cómo se llama? Garden Mall. Y... Perdón, es que mi mente está Te estás acordando de Garden Mall. Sí, pero sí. También pudimos ir a The Cameron. Oh, ajá, fuimos a The Cameron. Sino que queda lejos, amigos, de San Miguel a ese lugar que queda en Sonsonate. Está cerca, casi ya en fronteras de Guatemala. Entonces, desde ahí, de San Miguel allá, a ese lugar son 4 horas y media. Así que fue una manejada fuerte, pero valió la pena, ¿verdad? Sí. Así que nos gustó mucho y esperamos como familia volverlo a realizar y ir y aventurarnos también así, ¿verdad? Porque todo lo que es nuevo que uno descubre o va a un lugar es como una aventura, porque pues uno no conoce, no sabe y va aventurando ahí. Pero qué bueno que encontramos cosas bonitas. Siempre nos encontramos con personas buenas. Gracias a Dios que siempre encontramos personas buenas en nuestro camino y Dios nos pone esas personas ahí. Porque siempre nos tratan muy bien, no sé, siempre nos tratan bien, sea de donde sea, porque cuando estábamos en el de Cameron, allí llegan personas de Guatemala, de México, de Belice, de Honduras. De United. Sí, de los United States De todavía. United States. Entonces, pero vemos ahí como nadie nos hizo nos trató mal o nada. Es más, nuestras vecinas que estaban ahí al otro lado del otro cuarto, ¿verdad? Como tenían una salida hacia atrás los cuartos, entonces se hicieron bien amigas en ese ratito ahí, ¿verdad? También otras personas de Guatemala, ¿verdad? Ah, sí, ellas querían. Estaban bañando y se hicieron bien amistosas, bien amigas. Así es querían nuestra información, pero lastimosamente no pudimos cruzarnos información. Pero sí, estas personas muy amables también. Así es que gracias a Dios nosotros siempre encontramos personas buenas y esperamos también un día encontrarnos con alguno de ustedes. Don José, de que
de que cuando veníamos, ¿verdad? Ya nos había pasado una experiencia antes. Por ejemplo, anduvimos allá en la ciudad, en Morazán, y allá nos encontramos con una persona que también trabaja en YouTube, para YouTube haciendo videos. Sí. Y íbamos caminando y de repente la vemos y digo, wow, nosotros no teníamos canal todavía. Si quieren vernos ahí en un videoclip de ella, váyanse ahí al canal que se llama El Salvador for You. Sí. Y ahí con Gladys, ahí nos van a ver. Ahí nos van a ver. Ahí nos van a ver a nosotros. Va a estar en el link de descripción. Sí, lo voy a poner. Y además de eso, imagínense, vaya, estaba el suscrito a ese canal de ella y luego dice, bueno, dice, ay, dice, la vida le da sorpresas a uno. Vaya, nos pasó esa experiencia bien bonita con ella. Pero de repente estábamos, ya que veníamos para acá en el aeropuerto, y me dice mi esposo, mira, me dice, él es también de YouTube. Sí. Él hace pan. Haciendo pan. Sí, haciendo pan. Y a nosotros nos encanta ver esos videos porque nos gusta ver cosas así de que son recetas y cómo constructivas.